Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy han pasado 6 meses y 10.000 kilómetros. Así que si quieres saber cómo han sido estos 10.000 kilómetros en un Tesla Model Y Performance, pues adelante vídeo. En el capítulo de hoy hablamos de las opiniones y las impresiones de uso de este Tesla Model Y Performance tras 6 meses de uso y ya 10.000 kilómetros. Sí, ya 10.000 kilómetros en solo 6 meses. Hemos hecho viajes, hemos utilizado el coche a diario todos los días, es decir, que le hemos dado un uso típico de una persona normal y corriente que hace sus 2-3 viajes al año, y vamos a ver un poquito qué impresiones tengo del coche que hasta ahora pues llevamos utilizando ya 6 mesecitos. Como os acordáis, todo esto parte porque el año pasado necesitaba un coche más y me compré por probar, porque literalmente lo compré por probar, un Tesla Model 3 con un 0 kilómetros y el más barato que encontré en el mercado. Tras haber ido usando poco a poco el Tesla y la verdad que estar súper contento con el coche, porque la verdad que el Model 3 iba genial, porque la verdad que el coche funcionaba de maravilla, los únicos problemas que le veía al coche era que era muy bajito a la hora de entrar y que el maletero la verdad que tenía una forma muy mala, y aparte que al abrir en una boca de carga tan pequeña era un maletero poco manejable. Y yo al final, pues ya sabéis, siempre ando transportando trastos, que si baterías, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y al final pues te hace falta un coche, o por lo menos yo prefiero un coche un poquito más cómodo. De ahí que surgió la idea de, bueno, pues vamos a comprarnos un Y, que es lo mismo, con lo cual va a ser más o menos el mismo coche, solo que un poco más alto y con mejor maletero. Y efectivamente, pues es así, es el mismo coche, un poco más alto y con más maletero. Lo primero, ya sabéis, yo ya lo compré usado, es decir, yo los coches los compro siempre usados. Me da igual que esté nuevo que no, al fin y al cabo no me importa que sea usado. Este coche se compró con 40 y pico mil kilómetros y 3 años, es decir, que ya es un coche con 3 añitos. Lo primero, para el día a día, ¿qué me parece este coche en el día a día? Primero vamos con las cosas buenas que tiene el coche. ¿Qué cosas buenas tiene el coche? Es un eléctrico. Es un eléctrico, olvídate de ruidos, olvídate de tirones, olvídate de esperar a que se caliente el motor, es decir, es un eléctrico, te montas y nada más montarte, puedes pisarle a fondo sin ningún problema, corre una barbaridad, este en particular además corre una auténtica barbaridad, corre un poquito más que el anterior, es decir, el Tesla Model 3 era la versión long range de tracción total, y este tiene un poquito más de potencia, pero también un poquito más de peso, pero más o menos corre un pelín más, tampoco mucho más, pero un pelín más. Independientemente, lo que corre es absurdo, no tiene sentido, es decir, te llega con la mitad de lo que corre. A mí nunca me ha faltado decir, pues si hundara un poco más, te sobra coche por todos los lados. El gasto que haces con el coche es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque yo además, ya sabéis, lo cargo en casa con mi sistema solar, que no consumo energía, es decir, que toda la energía la producen mis placas. Pero aunque lo pagase en casa, estamos hablando que una tarifa en casa por 12 céntimos o 10 céntimos por kilovatio las consigues. Estamos hablando que el coche está consumiendo una media de unos 18 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Hablamos 1,8 euros cada 100 kilómetros. Es decir, es un verdadero regalo lo que es el uso del coche. Además, ya sabéis, los coches eléctricos no tienen revisiones, por más que os digan de es que las camiones que... El Tesla te dice que no hace falta. ¿Que quieres hacerlo porque te hace ilusión? Hazlo, pero realmente si Tesla te dice que no hace falta, no sé, tantos ingenieros de Tesla no estarán tan equivocados como para saber que no hace falta. O sea que en ese sentido, la verdad, yo mantenimientos y cosas no le he hecho nada. Le he tenido que llevar al taller, pero eso ya los comentaré en el apartado de puntos negativos. El maletero es grande y muy accesible, y encima tiene un montón de huecos, con lo cual la verdad que puedes meter de todo, literalmente de todo, con lo cual en ese sentido es un coche que para el día a día te viene muy bien, porque es que te entra de todo. Y ahora vamos con las cosas malas del día a día. Pues las cosas malas del día a día, lo que estáis viendo, que esto es más largo que un día sin pan. Es un coche que mide casi 5 metros y para ciudades como Madrid, que en los sitios son muy pequeños, cuesta muchísimo encontrar sitio para aparcarlo. Bien es cierto que tiene la ayuda del aparcamiento, este en particular lleva el Full Self Driving, y realmente, aunque no aparca mal, porque aparca bastante bien, pero el problema es que para sitios muy pequeños no te va a ayudar. Como el coche es muy grande, al final la mayoría de los sitios son muy pequeños, y es que para aparcarlo la verdad que es un poco tostón. Otra cosa que tampoco viene bien para el día a día, la suspensión. La suspensión que tiene es muy dura. Ya sabéis que los Tesla de primera generación son bastante rebotones, es decir, las suspensiones son bastante rebotonas en general. Encima, en particular, este es el Performance, que la suspensión es un poquito más dura y además lleva llanta de 21 pulgadas que todavía lo hace más rígido aún, con lo cual el coche hay veces que termina siendo un poco incómodo, porque la verdad que es mucho bache, pom, golpe, golpeteo, y termina siendo un pelín incómodo. Entonces sí que es cierto que la suspensión es algo que para el día a día es bastante mejorable. Para el día a día, mejorable, las llantas. El que diseñó estas llantas, matarlo era poco. Es imposible tenerlas impolutas, literalmente, porque es que con que huela
El bordillo, o sea, es que es olerlo, no tiene que tocar, es olerlo, ya se rayan ellas solas. Así que en ese sentido son unas llantas preciosas, porque hay que reconocer que son preciosas, pero es que continuamente las tienes rayadas porque es que es imposible que no hagas un mini toque con mini algo, o incluso, es más, una de ellas se me ha rayado en un bache, es decir, que un bache muy fuerte debió de pellizcar un poco el neumático y la llanta la ha tocado, como estáis viendo ahora. Con lo cual realmente es muy delicada las llantitas, y eso es otro punto que para el día a día es la verdad que un coñazo, porque es que sufres, para que negarlo. La última cosa, una cosa que está bien pero que también está mal para el día a día, los asientos. Los asientos que puse, estos opcionales, están muy bien para el día a día porque, sobre todo ahora que la mayoría de tiempo me ha pillado verano, pues está muy bien porque ventilan y no sudas, cosa que con los asientos originales sudabas como un pollo. Pero no están del todo perfectos porque sí que es cierto que el sistema es muy ruidoso, sobre todo comparado con el original, que he montado en el nuevo Model Y, y el original no hace prácticamente nada de ruido. Este es bastante ruidoso. En ese sentido, pues bueno, es mejorable. Lo que es el asiento es muchísimo más bonito y recoge más, pero no agarra más, no confundir. O sea, es decir, al final tú lo único que haces es cambiarle al asiento lo que son las espumas, pero no le pones ningún tipo de refuerzo metálico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas ceden. Entonces sí que es cierto que recogen más porque te notas así como más recogidito, pero cuando viene una curva te sales exactamente igual que con los otros asientos, porque realmente esto no soporta, esto no sujeta, porque esto no es metálico, esto es espuma. Entonces la espuma la vences y no te soporta. ¿Para viajes largos? Pues para viajes largos, sinceramente, el coche es una pasada. Solo tiene el pequeño hándicap de la suspensión, que se vuelve a notar otra vez en el coche, que a veces para cierto tipo de carreteras que están en mal estado son un poco duras, y que los neumáticos, al ser tan sumamente anchos, a veces en cierto tipo de carreteras hacen un poquito de ruido de más. Pero el coche es muy silencioso, salvo, ya os digo, en ciertas carreteras que las ruedas, al final, fijaros que esto lleva 275 de atrás, es decir, lleva un ancho de 275, que eso es un rodillo completamente, con lo cual es normal que en cierto tipo de carreteras pues hagan un bastante ruido. Pero por norma general el coche es súper silencioso y es súper cómodo. Tiene el hándicap de que la suspensión, como la carretera esté un poco, al final, cuando haces viajes largos, sueles ir por autopista. Entonces, normalmente en autopistas suelen estar bien, y al estar bien, da igual que la suspensión sea dura, que no lo notas. Sí que es cierto que en los momentos en que la carretera se estropea, en que la carretera pues tiene muchos baches, ya sabéis que en España últimamente las autopistas cada vez están peor, en esos tramos en los que las autopistas están mal, sí que es cierto que es un poco incómodo porque rebota un poquito. Pero cuando la autopista está bien, el coche es cómodo, silencioso, rapidísimo, porque es rapidísimo, y es muy cómodo viajar con él, porque la verdad que tiene una autonomía más o menos decente. Te puedes hacer entre 250 a 300 kilómetros entre carga y carga, como siempre y como todos los eléctricos, depende mucho del ritmo al que vayas. Pero vamos, conducir 2 horas, parar, conducir 2 horas, parar, conducir 2 horas, parar, es perfectamente viable y posible con el coche. Bueno, ahí tenéis el consumo que llevo en los 10.855 kilómetros que he hecho. Ha consumido 2.006 kilovatios hora, lo que vienen a ser unos 184,8 vatios hora por kilómetro, lo que es lo mismo 18,4 kilovatios hora cada 100 kilómetros. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, a ver, yo reconozco que si bien es cierto que en autopista no suelo ir muy rápido, suelo ir a la velocidad legal, a veces un pirrisquitín más, jamás paso de 150 por no perder puntos, o sea, nunca paso de 150. Alguna vez sí que voy algo un poquito más de 120 si me despisto, pero bueno, no suelo ir muy rápido, hay que reconocerlo. Sí que es cierto que en ciudad las entradas en las rotondas y todo ese tipo de cosas voy en modo moto, en el sentido que estoy acostumbrado a ir en moto, y cuando coges un coche que responde exactamente igual que una moto, y esto responde mejor y más rápido que una moto, al final te acostumbras y a cualquier huequito que ves en la rotonda pisas a fondo y entras. Y es lo bueno que tiene este coche, que para ese tipo de cosas es muy salvaje, y la verdad que es que te cuesta, que cuando lo conduces y cambias de otro coche dices, no quiero otro, porque sí que es cierto que es muy adictiva la sensación de aceleración que tiene. Entonces, ¿es mucho o es poco el consumo? A mí realmente me parece que es un consumo normal. Para que os hagáis una idea, en el anterior híbrido enchufable que tenía, que al final, aunque sí que es cierto que la batería era bastante grande y el uso de gasolina eléctrico seguramente sería un 80-20, hacía más o menos unos 16 kilovatios hora cada 100 kilómetros, o 16 y pico, más 1 litro y pico de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que he cambiado ese litro y pico de gasolina cada 100 kilómetros pues por 1,5 kilovatios, 2 kilovatios más, teniendo en cuenta que el coche pesa muchísimo más. El Mercedes no es un coche muy pesado, y este estamos hablando que son 2.000 kilos, o sea que es que este coche es muy pesado. A mí me parece que realmente la diferencia no tiene sentido. Aparte, el otro día lo vi en un canal que tenía mucha razón, el argumento que daban,
¿qué más te da que tu coche a diario te consuma 18, 19, 17, 21, 22? Las diferencias de dinero al cargar en tu casa y ser la energía tan barata, que el coche te consuma 1, 2, 3 kilovatios más, 4 kilovatios más, que te da un poco igual. Es decir, el problema del coche eléctrico normalmente suele ser la autonomía. Para el día a día es muy raro que tengas un problema de autonomía porque saliendo al 80%, 300 kilómetros te los haces, vamos, ya puedes ir como te la gana, bueno, como te la gana no, pero ya puedes ir ligerito que 300 kilómetros los vas a hacer para vaciar el depósito, con lo cual hacer 300 kilómetros en el día a día no los vas a hacer, no es el caso, ¿vale? Eso no te va a ocurrir. Entonces, para el día a día te da igual que el coche que te consuma 2 kilovatios más, 3 kilovatios más, 4 kilovatios más. Económicamente la diferencia es ridícula, estamos hablando, insisto, que aunque tengas que pagar la energía de conseguir una tarifa de 12 céntimos el kilómetro, es muy poco dinero más lo que te va a costar y que te suponga 12 céntimos por cada kilovatio de más, aunque consumas 5 céntimos de más, estás hablando que cada 100 kilómetros te va a costar 1,20 euros. Realmente es que es estúpido que te cueste 1,20 euros más cada 100 kilómetros el recorrido. Te da igual. Y estamos hablando de una diferencia de 5 kilovatios hora, que es una burrada al fin y al cabo si lo pensáis, porque además en ciudad se consume menos. Con lo cual realmente para el día a día el consumo que te haga el coche te da un poco igual, porque la diferencia de pasta es muy poca. En el único momento que sí que te puede importar es a la hora de viajar. ¿Por qué? Porque lo que te va a hacer que el coche sea más eficiente, que la batería sea más grande y que consuma menos, es decir, que tenga más autonomía en el viaje. Entonces, en vez de tener que hacer paradas cada hora y media, las puedes hacer cada 2. O en vez de cada 2, cada 2 y media. O en vez de cada 2 y media, cada 3. Que en vez de esa parada que haces para cargar tenga que ser de 20 minutos o 25, pues que pueda ser de 20 minutos o que pueda ser de cuarto de hora. Es decir, todo lo que implique eficiencia en el coche, todo lo que implique tamaño de batería y todo lo que implique potencia de carga, al final lo que te va a hacer es que los viajes sean más similares a los viajes que haces en coche de gasolina. Y hablando de los viajes en coche eléctrico, hombre, puestos a pedir, claro que me gustaría que cargara más rápido, claro que me gustaría que tuviera más batería, claro que me gustaría. Todo, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Yo vivo en Madrid. Viviendo en Madrid, realmente el viaje más largo que puedes hacer en la península ibérica son 600 o 700 kilómetros. Normalmente, si no llevas un ritmo muy desmadrado, con una sola carga te va a llegar. Entonces, es que no me importa parar a las 2 horas y pico y parar de 20 minutitos. A mí no me importa. Entiendo que a un comercial o a alguien que sea un cagaprisas, pues le importe mucho y para él sea un problemón tener que parar 20 minutos a las 2 horas y pico. A mí, ya os digo, me da igual. Que me gustaría que en vez de ser 2 horas y pico fuesen 3 horas y media y que en vez de ser 20 minutos fuesen 5 minutos. Hombre, claro, pero estoy en un punto en el que no me importa, porque eso a cambio me ofrece que me gaste muchísimo menos dinero en el coche. Es decir, el coche, la compra, pues será más cara o a día de hoy será más o menos igual porque los coches de gasolina han subido mucho, pero lo que es la utilización del coche, lo que yo me gasto por kilómetros recorrido, es muchísimo menor, en el sentido de que no pago gasolina, pago electricidad, que además la electricidad más o menos en carretera te cuesta más o menos lo mismo que un diésel, más o menos, porque cobran bastante cara la electricidad, pero lo que es en utilización diaria no gastas nada. Yo personalmente gasto cero. Mantenimiento gasto cero, con lo cual, pues es que es una pasada para mí. Chorraditas que le he puesto que ya habéis visto en los vídeos, ¿qué opino de ellas? Bueno, pues la primera, la pantalla. La pantalla, la verdad, la utilizo poco o nada. Al final, a diario no me gusta tenerla activada y que se conecte con el móvil porque al final descarga bastante la batería. Es muy recomendable llevar el móvil enchufado cuando la vas utilizando en viaje porque el Android Auto por Wi-Fi te descarga muy rápidamente el móvil, con lo cual normalmente a diario no la llevo activa, y aparte porque normalmente cuando vas a diario no te hace falta el navegador, que es para lo único que la utilizo, para poner el Waze cuando viajo. Para el resto de momentos realmente no me hace falta, porque además si no se irá a un sitio, que es raro que no sepa ir a un sitio a diario, pero bueno, si da la cosa que tengo que ir a un sitio y no se irá a ese sitio, normalmente con el navegador del coche vas que chutas y te sobra y va perfecto. A la hora de viajar, algunas veces la utilizo, pero no la utilizo siempre. ¿Por qué? Porque lo que os digo de descarga el móvil y sobre todo porque al final es que navego con el navegador de Tesla. Entonces, ¿por qué? Porque al final es el que te calcula con sus cargadores, el cálculo de la ruta es perfecto, nunca se queda ni para arriba ni para abajo, es como que para aquí, paras ahí, todo te lo hace perfecto. Entonces, en ese sentido, el navegador de Tesla es que lo hace muy bien. ¿Que podría poner el ABD Route Planner en el otro? En las experiencias que tengo, no en este, porque en este no lo he utilizado prácticamente, pero en el otro, en el Model 3, el ABD Route Planner, pues ha sido un poco de aquella manera. Es decir, por más que lo tengas conectado con la aplicación con el coche, no es tan preciso, por lo menos yo las veces que lo probé no fue tan preciso como es el navegador de Tesla. El navegador de Tesla es que es perfecto.
Es decir, tú te le pones a un lado, él te hace parar en tal sitio, siempre paras con poca carga de batería. En ese sentido, lo hace genial. Tiene muy en cuenta si has ido pisándole más o pisándole menos, para saber si tiene más recorrido para hacer o menos recorrido, con lo cual realmente, en ese sentido, el navegador del Tesla, pues, joder, lo hace muy bien. En resumidas cuentas, ¿estoy contento o no estoy contento? Estoy muy contento. El único problema que tengo con el coche, ¿cuál es? Que ha salido el nuevo Y. Performance y es muy bonito, pero no, de momento no. Yo prefiero esperarme a que lo haya usado y cuando lo haya usado ya igual me lo pienso cambiar. Pero la verdad que en general estoy muy contento con el coche. Ya os digo, sí que hay cosas que mejoraría, porque la suspensión me parece mejorable porque es un poco dura de más. Y ya puestos a pedir, pues hombre, ahora ya hay muchos coches chinos que están con baterías con carga de 5C y cosas así, que realmente eso es una pasada. Y no porque tengas que estar a 5C toda la carga, porque el problema que tiene el Tesla, sí, carga muy rápido, pero si habéis visto alguna curva de carga de estos coches, el problema que tienen, sí, cargan a 250 kilovatios, pero muy poquito tiempo. O sea, cargan nada a 250 kilovatios. Enseguida empiezan a perder mucha velocidad. Y a mí no me hace falta que cargues a 250 kilovatios continuos, pero que sí que hagas una media de 170, 180, ¿para qué? Para que cargues en muy poquito tiempo. Al final, los nuevos vehículos chinos que están saliendo, yo que sé, por ejemplo, el XPeng o cualquier otro que están utilizando baterías de 5.5C, si veis sus curvas de carga, realmente son muy salvajes. Y mientras que aquí tienes que parar de 20 a 23, 24 minutos, en los otros con que pares 10 minutitos vas sobradísimo porque cargas muy abajo tienen unas potencias de carga estratosféricas que además mantienen bastante altas hasta el 60, el 70, con lo cual realmente en esos coches con 10 minutos de carga vas sobrados. Lo que va a significar es que no te puedes tomar el café, es decir, es que va a ser prácticamente el mismo tiempo lo que tardas en echar gasolina, porque es que en echar gasolina tus 10 minutos, aunque no los quieras, también te llega. Con lo cual, en el momento que se mejoren así las baterías, realmente diferencia cero. Ya no va a tener sentido ni comprarte un coche de gasolina hasta para los comerciales. ¿Qué le mejoraría también? Las llantas. Lo único que es ponerle unas llantas de menos garganta, que no tengan tanta salida la llanta para que no se roce con nada y que el neumático la proteja un poco más. Sí que he oído que hay neumáticos que tienen un flanco especial que protegen un poquito más, pero es que por cómo va montado el neumático, que va completamente torcido, es que no veo yo mucha solución para eso. Estéticamente sí, queda muy bonito, porque hay que reconocer que estéticamente queda muy bonito, pero jolín, se sufre un montonazo porque continuamente estás rayando las llantas y de verdad duele muchísimo ver las llantas rayadas, porque es que en mi vida he tenido un coche que se rayen las llantas solo con olerlas. O sea, es que haces así y ya la llanta, ala, raya. O sea, es horroroso. ¿Me lo volvería o no me lo volvería a comprar? Sí, sí me lo volvería a comprar. ¿Por qué? Porque, a ver, yo el coche también me gusta que sea bonito, es decir, no solo quiero un coche que me lleve, que patatín, que patatán, sino que quiero un coche que cuando monte en él me guste. Todos ahora diréis, pero es que están mucho mejor los chinos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, hay coches chinos chulísimos, porque hay coches chinos que son chulísimos, el XPeng G6, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero estéticamente no me convencen del todo, interiormente están bien de calidad, pero donde se quedan atrás a niveles, años luz de Tesla, es a nivel software. Lo siento mucho, pero a nivel software están muchísimo más por delante estos coches que los coches chinos. ¿Que los coches chinos a día de hoy tienen unas baterías seguramente mejor que Tesla? Sí, nadie te va a decir que no, porque la verdad que las baterías litio-ferrofosfato que tienen ahora los coches chinos son espectaculares, les dan 1000 vueltas a estas. Pero también tienen otro pequeño hándicap, que por ejemplo los trenes de rodaje son menos eficientes, con lo cual realmente, pues bueno, lo uno por lo otro. Que si me dejaran cambiarlo, ya os digo yo, que cambiaba el tren completo por el de mi coche, es decir, que me ponía la batería esa de carga súper rápida, aunque consumiera un poco más, no me importaría. Pero bueno, independientemente, para mí el software, que es algo muy importante porque sí que es algo que uso a diario, a mí sí que me parece que le da 1000 vueltas. Y además, estéticamente, pues me gusta mucho más el Tesla que los otros coches. Independientemente, soy de los que piensa que los coches chinos, si no son mejores, están a la par. O sea, es decir, que da igual el que te compres, que seguramente vas a acertar. Te compras un XPeng, un BYD, el que quieras, es muy buena marca y son muy buenos coches. Con lo cual, cómprate el que te guste porque al final vas a acertar igualmente. Además, por supuesto, esto no se trata de que soy pro Tesla, anti Tesla, pro chino, no pro chino. Todos los coches más o menos, todos están bien. Unos tendrán una cosa mejor, otras cosas tendrán otra peor. Y cada uno nos compramos el que nos gusta, el que nos parece que está bien o lo que sea. A mí me ha gustado el Tesla, por eso me he comprado el Tesla. Y además también os digo otra cosa, yo los compro usados, con lo cual comprar un BYD usado o un XPeng usado
de que fuera mejor que este, en el sentido que fuera de los modernísimos, de los últimos, con baterías potentes, no los he usado. Si los he usado, los he con 3-4 meses, que es mucha pasta, que yo lo siento mucho, pero no me la quiero gastar. Como comentarios finales, el Full Safe Driving. Este coche lleva equipado, sabéis que en Tesla tenéis 3 niveles de equipamiento de conducción, lo que dicen conducción autónoma, que ya le están empezando a cambiar el nombre, porque ya de autónoma va teniendo bastante menos. Tienes el básico, el piloto automático básico, que no lleva nada, que simplemente se queda pegado detrás del coche. El Smart Summon, que añade que puedes aparcar el coche, y además de aparcar el coche también puedes mover el coche con el móvil. Y luego el Full Safe Driving, que en España realmente no vale para nada, no tiene mucho sentido utilizarlo, y lo que te permite es que te permite cambiar de carril en las autopistas dándole al intermitente. Aparcar, hay que reconocer que funciona muy bien, aparca muy bien. Lo único que, claro, que como el coche es tan largo, al final encontrar un sitio donde el coche te lo sea capaz de aparcar es complicado, porque aunque aparca en sitios pequeños, no aparca en sitios mega pequeños. Ahí eres tú el que lo tiene que aparcar, con lo cual realmente pues lo utilizo de Pascuas a Ramos, no lo utilizo muchísimo. El Smart Summon, lo de mover el coche desde el móvil, lo utilizo muchísimo. De hecho, en mi casa no sabéis las veces que lo utilizo, porque por no meterme en el coche para moverlo, cuando estoy grabando un vídeo que necesito echar el coche para adelante o echar el coche para atrás para que no me moleste a la hora de grabar, lo hago con el móvil, y la verdad que en ese sentido es comodísimo. Ahora, ¿qué problema tiene? Que está súper limitado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, otro día me pasó que fui al centro de Madrid, aparqué el coche en un sitio que luego me costó muchísimo salir por la puerta, y cuando fui a sacar el coche dije, pues espera, que lo echo para atrás para que libre bien la puerta y entro. Vale, pues nada, enchufé el móvil, le empecé a dar para atrás, el coche se mueve para atrás y justo el coche se paró en el punto en el que la puerta ya quedaba pegadísima al lado y ya no se podía abrir. Bueno, ya no tuve narices a mover el coche. ¿Por qué? Porque es que la porquería de la app, como que no es la app realmente el problema, sino el problema es que estás entre edificios en Madrid, edificios altos, y el GPS no es tan mega exacto. El GPS pues me marcaba que estaba a 15 metros del coche cuando realmente estaba pegado. Al final, pues el GPS del coche marca en un sitio, el GPS de tu móvil marca en otro, y como tenemos una legislación tan estúpida en Europa, porque es que es estúpida más no poder, que no te deja convocar el coche a más de 6 metros, es decir, si tú estás a más de 6 metros del coche, no te lo deja convocar, no te lo deja mover. Es una estupidez como un piano de grande, porque si tienes visibilidad abierta con el coche y el coche tiene comunicación por Bluetooth que te está indicando que mínimo vas a estar a 15 metros del coche, porque más o menos ese es el rango que puede llegar a tener el Bluetooth, no entiendo por qué no te lo deja mover. Y esto por legislación, porque ya sabes que en Estados Unidos te dejan convocar hasta 50 metros, lo cual es una pasada. Aquí solo te dejan, no sé, son 5 o 6 metros, que no vale para nada. O sea, es como que es que no me dejáis hacer nada con el coche. Esto es una estupidez completa. Entonces, eso es algo que a ver si de una vez las autoridades europeas empiezan a relajar ese tipo de cosas y empiezan a dejar que los coches hagan más cosas, porque es que de verdad que nos van a comer tanto chinos como americanos, que tienen unas legislaciones muchísimo más laxas y que permiten que la tecnología avance, porque es que si no, no vamos a ir a ningún lado. Y luego la otra opción que tiene el Full Safe Driving es que se paran los semáforos en rojo cuando va conduciendo y que cambia de carril si le das al intermitente cuando vas conduciendo. Lo de que cambia de carril cuando vas conduciendo funciona fatal, y cuando digo fatal es horrorosamente mal. ¿Por qué? Porque tú le das, se pone a cambiar de carril y lo hace de putísima madre, lo hace muy bien, si viene alguien no se cambia, es súper suave y tal, hasta que de repente pum, falla y pega un volantazo y se vuelve a meter. Y el ratio de veces que te hace el volantazo y te pega, igual estás hablando de un 40 o un 50% de las veces, es decir, del 40 al 50% que haces la maniobra, se arrepiente y en medio de la maniobra te pega un volantazo y se vuelve para adentro. Claro, se pega un susto la gente que va en el coche que lo alucinas. Con lo cual, al final, cuando lo utilizas, tienes que ir con el volante en plan de no te voy a dejar que hagas la fuerza. Con lo cual, al final dices, mira, cuando vaya a cambiar de carril, lo quito, cambio yo y lo vuelvo a poner, porque realmente es que no vale para nada. Lo de que se frenen los semáforos cuando va conduciendo, eso no funciona mal, eso más o menos funciona bien. Detecta los semáforos, lo que sí que es cierto que alguna vez ha tenido algún falso positivo con alguna señal del techo o tal, que se cree que es un semáforo e intenta parar. Entonces hay que tener cuidado y hay que ir al tanto. Al final, por lo menos de momento, con Hardware 3, que es lo que tiene mi coche, de momento no es... si es conducción autónoma, ya tienen que cambiar mucho el software, porque lo que tiene hasta ahora no es una maravilla. Va bien, me gusta, el autopilot o el piloto automático, el que conduce y tal, funciona muy bien. Es un poco coñazo porque, claro, por ley te obligan a estar todo el rato con el volante moviéndolo, no te puede ver que quitas la mirada de la carretera, porque en cuanto ve que quitas la mirada de la carretera te empieza a pitar. Es decir, que vigila mucho ese tipo de cosas. Va bien, pero no para conducir autónomamente, o sea, ni de broma. No sé, supongo que el Hardware 4 lo habrán mejorado mucho, pero en todo el 3 aún le falta muchísimo.
Así que nada, esto es todo. Como siempre, si has llegado hasta aquí porque eres de los frikis que se tragan los vídeos enteros, pues déjame abajo en comentarios la palabra Tesla y sobre todo, ¿qué coche te comprarías tú? ¿Qué coche tienes? ¿O qué coche eléctrico te parece que está bastante mejor que el Tesla y te gusta bastante más que el Tesla? Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.